Y la palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora leemos el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en este capítulo podemos ver una maravillosa condescendencia, ¿verdad? Porque este Verbo que habla aquí es Jesús, y dice que estaba en el principio con el Padre. Este Verbo estaba desde el principio con el Padre. Pero entonces el 14 nos dice que aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. Aquel Verbo fue hecho carne, es decir, fue hecho ¿qué? Humano. Ese Verbo fue hecho humano, fue hecho hombre. Pero aquí, este punto hay que aclararlo. Nosotros tenemos que comprender cuál fue la humanidad que tuvo Cristo. En nuestra iglesia hay dos posturas. Primero se cree que el Señor tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Es decir, cuando Adán gozaba de inocencia, de perfección. Y que por tal razón fue que el Señor pudo vivir entre los hombres y alcanzar la victoria. Esa es una de las posturas. La segunda postura es la siguiente, y es la que este servidor cree, porque pasa en la Biblia. La segunda postura es que el Señor tomó una naturaleza como la nuestra, una naturaleza de hombre de veras, una naturaleza pecaminosa como la nuestra, pero que a pesar de tener esa naturaleza, venció el pecado. Ahora, ¿cuál de las dos posturas serán? Para saber cuál de las dos tiene peso, para saber cuál de las dos la palabra de Dios apoya, hay que ir a la palabra. ¿No es cierto? Les voy a decir algo. Este tema es controversial. Pero este servidor, a mí no me interesa que el tema sea controversial. No es una cosa que me estimula, no me atrae que un tema sea controversial. Lo traigo a la iglesia porque yo me pregunté, ¿este tema es importante para la iglesia? Me di cuenta que sí. Sumamente importante. Es un mensaje crucial. Este mensaje pertenece a la verdad presente. Y cuando hablo de la verdad presente me refiero al santuario, a la verdad del sábado, a la verdad del estado de los muertos, de reforma por salud, etcétera, etcétera. El santuario, ¿y el santuario? El santuario me viene a la mente porque es muy, muy importante ese tema. ¿Entienden? Y entonces, esta verdad es parte del mensaje de los tres ángeles, es parte de la verdad presente. Y sumamente vital, sumamente esencial para nuestros tiempos. ¿Saben por qué es importante este tema? Este tema muestra que Cristo venció como hombre y no como Dios. Que Cristo venció el pecado teniendo un cuerpo como tú y yo. Y no solamente eso, que Cristo espera que tú y yo venzamos el pecado aún teniendo este cuerpo. Y sabe que eso es una cosa que muchos no creen en eso. ¿Ah? Muchos piensan que el pecado lo vamos a tener para siempre, que esta naturaleza
caída no hay quien la venza, que esto va a ser para siempre. Inclusive yo he comentado con gente y le he dicho, sí, tenemos inclinaciones, tenemos pecados, tenemos defectos, ¿verdad? Pero Dios puede cambiarnos. Aún, ¿pueden creer ustedes que aún mencionando que Dios tiene el poder para transformar nuestra vida y mantenernos sin caída, que hay gente todavía que no lo creen? Satanás ha propagado esta idea dentro de la iglesia de que Cristo tenía un cuerpo distinto al nuestro, aunque humano, noten, aunque humano pero distinto al nuestro, que tenía ventajas que el nuestro no tiene y que por eso fue que venció. Pero nosotros vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Vamos a dejar que la palabra hable. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, miren. Creo que este versículo está de hace un momento. Ok. Lo primero que necesitamos hacer para poder estar seguros de que... Papi, llévate el micrófono. Okay. Llévate el micrófono. ¿Me lo tengo que llevar? Sí, Okay. para que yo escuche. Okay. Lo primero que debemos de hacer es seguir el consejo de Cristo, que se encuentra en Juan 7, 17. Si queremos interpretar bien la palabra, necesitamos esto. Juan 7, 17. Y dice lo siguiente. ¿Me dicen cuando lo tienen? Cuando lo tengan, me dicen. Amén. Juan 7, 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, noten, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo dijo ¿quién? Nuestro Señor. Así que si nosotros queremos saber si la doctrina es de Dios, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que querer hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? A esto le podemos añadir también querer saber la verdad. Esto es esencial. Esto es esencial para nosotros saber, poder, ¿verdad?, recibir la bendición de Dios y comprender. Debemos querer hacer la voluntad de Dios, debemos querer saber la verdad. Y el Señor entonces, ¿verdad?, en respuesta a eso, el Señor nos va a revelar la verdad. Lo segundo que debemos de hacer es permitir que la Biblia interprete. Debemos dejar que la Biblia interprete. No podemos entrar al tema con ideas preconcebidas, ¿verdad?, pensando que es de esta manera, que si es de la otra. No. Como un niño que está explorando el mundo, ¿verdad?, y está aprendiendo a andar, y está aprendiendo a ver los colores y esto y lo otro. Debemos como niños ver eso, ¿verdad?, con una mente viril, vamos a decirlo así, ¿verdad?, con una mente, ¿verdad?, pura. Y entonces tratar de abordar el tema sin tener ningún concepto, ninguna idea, ¿verdad? Porque entonces entramos en especulaciones
Y comenzamos, ¿verdad? Y tenemos la tendencia de volvernos medio creativos. Y decimos, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Yo pienso, mi opinión es, y en este caso, eso nos lleva, ¿verdad?, a opinar cosas que lamentablemente no están en la palabra. Lo otro que le voy a decir, y se lo digo de corazón, es que aunque nosotros sepamos la verdad, seamos compasivos los unos con los otros. Si hay algo que yo pienso que hace falta en la iglesia, es el amor. Necesitamos tener amor. Necesitamos tener tacto con aquellos que no piensan igual que nosotros. Porque yo tenga la verdad no quiere decir que yo voy a venir, ¿te entiendes?, así en forma grosera a presentar la verdad. Seamos compasivos y el Señor nos va a bendecir. Cuando hablemos, que no sean nuestras palabras las que corten, sino que sea la misma palabra, ¿verdad?, que corte y aclare al hermano lo que tiene que saber. Seamos compasivos unos con nosotros. Quiero que vayan a Hebreos. El capítulo 1. En Hebreos el capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 3. Ustedes después en su casa pueden leer esos dos capítulos que les voy a presentar, el 1 y el 2. Lo pueden leer completo, se me está bajando. O estoy rebajando o la correa no es buena. En Hebreos 1, del 1 al 3, vamos a leer. Y el énfasis que hace este capítulo, yo creo que ustedes lo noten, el énfasis que hace este capítulo es que muestra a Cristo como totalmente Dios. Vamos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo hizo ¿qué? El universo, lo leímos, que Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que fue creado fue creado. Ahora noten el versículo 3, porque este versículo 3 nos muestra cuál era la naturaleza que Cristo tenía cuando estaba en el cielo con el Padre. Noten, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, se sentó al lado del Padre Cristo. Y el capítulo dice que heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Porque a quién de los ángeles Él llamó hijo. A quién de los ángeles Él le dio, te vas a sentar a mi diestra. Tú te vas a sentar a mi diestra. Solamente lo hizo con Cristo. Cristo heredó un nombre más excelente que los ángeles. Era el Hijo de Dios. Y aquí dice que Él era de la misma sustancia que el Padre. Era la misma imagen del Padre. ¿Estamos viendo eso? Está haciendo énfasis en que Cristo era Dios. Pero entonces, cuando vamos a Hebreos, poner aquí Cristo totalmente igual al Padre, comillas, Dios, igual al Padre Dios. Pero entonces en Hebreo vemos otra parte, porque como que está queriendo seguir la misma secuencia, pero ahora desde otro ángulo. Hace énfasis
de que Cristo llegó a ser, fue hecho totalmente hombre como nosotros. Interesante, ¿verdad? Cristo ahora lo menciona aquí en este capítulo, como que llegó a ser totalmente hombre como somos nosotros. Y vamos a leer esto en el 2, ¿verdad? Capítulo 2, y vamos a leer el 7 y el 9. Como les dije, en sus hogares ustedes pueden leer con calma todo, porque trae muchos otros detalles, pero no vamos a entrar en eso. Y dice lo siguiente: le hiciste, y está hablando de Adán, le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Se acuerdan de eso? Todo era para que Adán, ¿verdad? Adán era el que cuidaba el Edén, Adán era el que le daba nombre a los animales. Puso todo en las manos de Adán. Pero ahora habla del segundo Adán. Noten en el 9. En el 9 le está hablando del segundo Adán. Mira cómo dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Cada vez que se refiere al hombre, la palabra lo presenta como un poco, en lo que hemos leído, hemos estudiado, un poco menor que los ángeles. Y aquí está hablando de Cristo como hombre. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Y ahora dice, fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahora entramos en Hebreo, que yo quiero que lo lean. Ahora seguimos aquí. ¿Hacemos esto? Seguimos del 14. Vamos a ver del 14 al 18. Y la cosa se pone interesante. Mira lo que dice el 14, del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos, ¿qué hijos? Los hombres. ¿Ok? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Noten eso. Dice que él participó de los hombres de la tierra. Él participó de su misma sangre y de su misma carne. ¿Lo están dudando? Está interesantísimo eso, ¿verdad? Y el 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Él vino a salvar ¿a qué? Él vino ¿a qué? A representar a esa sangre y esa carne de aquellos a los cuales él vino a salvar y vino a librar. En otras palabras, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven o me lo estoy inventando? Ahí está. Ahí está. ¿Notaron eso que tremendo? A librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Pero ahora noten el 16 que bota uno. El 16 está que bota uno. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Y qué dijimos ahorita? Que los ángeles poseían una naturaleza superior al hombre, ¿verdad? El versículo está dando a entender que él no vino a buscar a nadie de naturaleza superior. Pausa. Si no vino a buscar a nadie de naturaleza superior, tampoco vino a buscar a alguien que tuviera una naturaleza como la de Adán antes de la caída. Porque tener una naturaleza como la de Adán antes de la caída, diferente a la mía, eso no me beneficia a mí en nada. ¿Ah? Porque ese ser humano va a tener ventajas que yo no tengo, poderes que yo no tengo. ¿Entendieron? También eso cae ahí. Pero mira, vamos a dejar que la palabra interprete, porque la palabra misma va a decir a quién vino a salvar. Mira, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ahora dice la palabra, escuchen bien, dejemos que la palabra interprete.
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pregunto, porque siempre hay que preguntar para aprender, ¿verdad? La descendencia de Abraham, ¿era una descendencia santa y perfecta o era una descendencia caída? Entonces, Él vino a socorrer, Él vino a participar de la misma sangre, de la misma carne, de aquellos a los cuales Él venía a salvar. Y claro, el capítulo está hablando, de lo único que está hablando es de la descendencia de Abraham. ¿Entiende? Él se hizo uno de nosotros Él se hizo humano, tan humano como nosotros, para alcanzar el ser humano. Es igualito que cuando tú aceptas a Cristo, ¿verdad? Y tú le cuentas a la gente, mira, yo era así, ¿verdad? Tú estás tratando de alcanzar por medio de tu experiencia humana, por medio de tu testimonio, estás tratando de alcanzar a otro. And it works. Muchas veces works, porque el ser humano puede alcanzar el otro ser humano. Pero miren ahora, vamos a continuar, porque cada día que se lee más, se pone más interesante. El 17 dice, por lo cual debía ser, y subrayen esto, debía ser en todo, por lo cual debía es una palabra, debía, es que no hay otra forma. ¿Entiendes? Cuando la palabra debía aparece, y en otras versiones aparece necesario. El agua es necesaria. Tú pasas mucho tiempo sin agua, te mueres, ¿verdad? ¿Ah? Se te dañan los riñones. ¿No es cierto? Por lo cual debía ser en todo, no en algunas cosas, en todo, semejante a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que son de la descendencia caída, que acabamos de hablar. Debía ser en todo. Porque miren, Él tenía que ser como nosotros, porque solamente, ¿cómo tú puedes ayudar a otra persona si tú no entiendes a la otra persona, ¿verdad? No pasaste por lo mismo que pasó la otra persona. Un hambriento, un pobre, sabe lo que es pasar hambre, ¿verdad que sí? Y algunas veces ve a otro pobre y dice, se está comiendo un cable, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Se está comiendo un cable voy a tener que llevarle un par de panes, o yo no, voy a tener que ir a alguna parte, allá donde están dando comida, y yo le voy a llevar a este hombre, ¿verdad? Solamente alguien que ha pasado por lo que nosotros pasamos puede comprendernos. Miren lo que sigue diciendo. Vamos a leer de nuevo el 17 porque ese nos prepara para el último. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí dice que para venir a ser misericordioso. ¿Será que Dios necesita aprender a ser misericordioso? No se refiere a eso. Dios es siempre misericordioso y Dios nos entiende. Pero entiendan bien, pero al serse humano, al serse Cristo humano, llegó a comprender más las necesidades del hombre. ¿Entienden? En cierta iglesia yo di este ejemplo acerca de un joven que quería aprender a nadar. El joven lo que hizo fue que tomó un libro ahí y lo leyó de tapa a tapa y se sentó. Otro joven vino, fue a la biblioteca, cogió el libro, lo leyó y todo eso, y entonces se puso, llegó a ir a la YMCA que queda cerca de casa, y voy a ver y consiguió una persona para que le enseñara a nadar, y le dio la instrucción y todo eso, y el muchacho se metió al agua y aprendió a nadar. ¿Quiénes de ustedes creen que comprende mejor lo que sabe nadar? ¿El que leyó el libro nada más o el que se metió al agua? El que se metió al agua es el que lo comprende. El que pasó por lo mismo que nosotros pasamos, ese es el que comprende. Y entonces
Cristo nos enseña? Que Cristo nos comprende, que Cristo puede ser aún más misericordioso con nosotros, porque Él estuvo en nuestro lugar, porque Él tuvo una naturaleza semejante a la nuestra, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestros dolores, conoce cuando estamos tristes, conoce cuando estamos confundidos. Él conoce todo lo que el hombre puede sufrir. Algunos dicen, no, Él no comprende lo suficiente, si él no cae en el pecado. No es así. No es así. Tú necesitas caer en droga para saber lo que la droga hace. O tú puedes mirar a un drogadicto y verlo todo. Así, ¿tú entiendes? Y comprender o verle que pierde los dientes, que pierde los looks, como dicen, ¿verdad? Tú necesitas caer en eso para saber eso. Gracias a Dios que Cristo no cayó, porque tenemos un hermano mayor que fue firme y entonces ahora está capacitado para comprendernos, pero sabe cómo vencer. Ay, gloria a Dios por eso. Tú no quieres un Salvador que no sepa vencer. ¿De qué te va a servir eso? Un Salvador que no sepa vencer. Tenemos un Salvador que sabe vencer, porque pasó por eso, porque sufrió. Fíjense si fue tentado Cristo, que le dice al Padre, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, fue tentado en ese momento a dejar de ser nuestro sustituto. ¿Se fijan en eso? En ese momento la humanidad dijo, espérate, que me van a matar, que voy a tener que morir por toda esta gente, por todos, aún los que no me quieren o los que me escupen la cara, voy a tener que morir por toda esta gente. Y entonces Cristo, en lugar de ceder a esa tentación, que estoy seguro que fue una tentación poderosa, porque mira lo que Él dice, no como yo quiero, sino como tú quieres. En este momento la voluntad de Cristo estaba diferente al Padre. Qué interesante. Cristo no deseaba morir como hombre. Tenía lo mismo que tienes tú y yo. No deseaba morir. Pero entonces dice, ¿verdad? Que se haga no como yo quiero, sino como tú quieres. Dándonos ejemplos de cómo debemos ser nosotros. Que debemos ceder nuestra voluntad a Dios. Miren, pero ahora se pone aún más interesante con el versículo 18. Porque el versículo 18 explica por qué debía de ser de esa manera. ¿Por qué era que Cristo tenía que ser en todo semejante a sus hermanos? El 18 ahora lo explica. Y ya lo dijimos, porque era, mira, ya lo dijimos, pero vamos a leerlo, porque siempre es bueno leerlo, para saber dónde se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Y todo, mira, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo sabe cómo salvar. Cristo sabe lo que te dolió cuando perdiste a tu mamá. Cristo sabe lo que tú sufriste cuando algunos hermanos de la iglesia se burlaban de ti y hablaban mal de ti, no querían estar contigo. Querían formar los grupitos esos que se forman muchas veces en la iglesia, que tiene cada cual su grupito. Cristo sabe lo que tú sufres cuando sucede eso. Cristo comprende nuestro sufrimiento. Y como lo comprende, Él sabe cómo resolver el problema. Mira, ahora vamos a Filipenses. Y vamos a ver otra cosita interesante en Filipenses. Bueno, lo que quieran en la mente, oren mientras se esté dando el tema, porque yo sé que a Satanás no le gusta que uno presente este tema. Este tema nada menos nos enseña que nosotros podemos alcanzar la victoria en este cuerpo. Podemos alcanzarla. Y no solamente eso, que debemos de alcanzarla. Que podemos y que debemos. Miren lo que dice Filipenses. En Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Vamos a leer. Cuando lo tengan, digan amén.
Gloria a Dios. Vamos a leer la santa palabra. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a sus hermanos. Semejante a sus hermanos. Aquí vemos dos cosas bien tremendas. Y ahora usa el rojo. No sé por qué usé el rojo, fue porque se me olvidó que este estaba ahí. Se puso el este, entonces. Pero crea una variedad. Ok, miren esto. Noten esto. Lo primero que declara es que Cristo es Dios. Mira, porque dice: siendo, ahí está lindo, siendo en forma de Dios. Nos dice el versículo ¿qué? 6. Siendo en forma de Dios. Después el 7 nos dice: siendo en forma ¿de qué? De siervo. Siervo. Cristo cambió de esta forma. A esta. Cuando dice que Él se despojó, no significa que se deshizo de su naturaleza divina. Eso no es lo que está diciendo. Se refiere a que puso a un lado por un tiempo su naturaleza divina. Se despoja en el sentido de que tú tienes tu naturaleza, pero no la usas. Y en cierto sentido es como si te hubieras despojado. ¿No es cierto? ¿Ah? Lo que hizo Cristo fue que Él mantuvo su divinidad dentro de ese cuerpo de carne, pero estaba inerte en ese cuerpo. Estaba ahí, en el cuerpo. La divinidad estaba vestida de humanidad. La divinidad vestida de humanidad. Y entonces dice el versículo que se despojó, ¿verdad? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero debí de haber aclarado esto. Está enseñando esto, que Él, su divinidad dice que Él no se aferró a ella. El versículo dice, lo leímos. Él no se aferró a su divinidad, ¿verdad? La divinidad quedó ahí, en ese cuerpo de carne. Pero entonces dice, pero entonces vivió como ¿qué? Vive como hombre, como siervo. ¿Se dan cuenta? Por eso fue que les dije que Cristo no venció como Dios, sino que vence como hombre. ¿Para qué? Cristo es nuestro ejemplo en todo. Cristo nos quiere enseñar, ¿verdad?, que su victoria es nuestra victoria. Que al igual que Él venció como hombre, teniendo esta naturaleza defectuosa, tú y yo podemos vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque tú y yo tenemos chance. David, asesino, adúltero. Cristo pertenece a la simiente de David, dice la palabra. ¿Ah? Pertenece a Abraham. Abraham tuvo su momento, aunque era padre de la fe, pero tuvo su momento en que falló. ¿Entiendes? Ahí está Rahab, la ramera. ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Por qué la palabra crea un nexo entre estos hombres pecaminosos, de naturaleza pecaminosa, con Cristo? Porque Cristo, aunque no pecó, poseía una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yo sé que hay personas que se dicen, no puede ser. He's gonna get the fire. It's gonna transfer into a bad life, of drugs and this and that, because it can't be. Nobody can do that. Amados hermanos, dicen Cristo era demasiado muy santo como para que Él hiciera eso. Lo que tenemos que entender es que Dios lo puede todo. Por
Por eso es que a Dios se le llama el Todopoderoso. Porque analízate esto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona, cómo es que ese ser santo puede morar en una persona como yo y como tú, cuando tú te arrepientes y tú buscas a Dios? En este cuerpo sucio. ¿Cómo es posible que moren en este cuerpo? Dios lo puede hacer todo. Dios lo puede hacer todo. Ahora, el 8 sigue diciendo. Déjame back it up a little bit. ¿Sí? Dice, ok, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y entonces el 8 dice ahora, y estando en la condición de ¿qué? Más claro no puede cantar el gallo, ¿verdad? ¿Ah? Desde el mismo principio te está diciendo, estaba en condición de hombre. Cristo se hizo hombre. Cristo, claro, la divinidad de vez en cuando salía de él, ¿verdad? Y los hombres veían la gloria de Dios. ¿Tú entiendes? Algunas veces caían como muertos cuando él dejaba ver su gloria, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las veces esa gloria estaba oculta. Y Cristo lo hizo de esa manera para que poder estar entre los hombres. Cristo vino con una gloria. Cristo hizo que su gloria fuera una gloria discreta, como dice el Espíritu de Profecía. Una gloria discreta, en otras palabras, una gloria que no se luciera tanto. Porque si Cristo muestra toda su gloria, nosotros morimos. Entonces, por amor a la humanidad y porque quiso estar entre nosotros, como dice el versículo 14 que leímos, Cristo se hizo carne, se vistió de carne para estar entre nosotros. Y para que nosotros pudiéramos hablar con Dios y ver a Dios sin morir. Interesantísimo, ¿verdad? Ese es el amor que tuvo Cristo por nosotros. Cristo nos amó tanto. Y Cristo perdió muchas cosas. ¿Ok? Cristo perdió la compañía de su Padre. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Cristo perdió la compañía de su Padre, la compañía de los santos ángeles y de los seres santos en el cielo. Cristo cambió su trono por un pesebre. Cristo perdió su omnipresencia al hacerse humano. Ya no podía estar en todas partes. Todas estas cosas las sufrió Cristo por ti y por mí. Y se hizo hombre y fue crucificado. Y lo escupieron en la cara y lo traspasaron y lo fue despreciado por todo. Y lo hizo porque nos amó tanto, como dice Juan 3:16. Pero es interesante porque yo siempre lo leía rápido, Juan 3:16, pero dice, porque de tal manera amó Dios. Está hablando del Padre. Y Cristo en otra ocasión decía, el Padre también nos ama. El Padre también le costó. Yo quisiera haber encontrado una cita que está en la historia de la redención, cuando muestra que Cristo tuvo que entrar a las cámaras celestiales a hablar con el Padre en 3 ocasiones, porque al Padre se le hizo difícil tragarse esa, de permitirlo morir por nosotros. Interesantísimo, lean ese libro. Y él pasa allá, y la tercera vez es que Cristo viene, sale de ahí como que va a cumplir su misión. Porque de tal manera, ahora entendemos mejor, ¿verdad? Porque de tal manera amó a Dios al mundo. Le costó al Padre, fue demasiado aquel que era igual a él, aquel que era la gloria de Dios, ¿verdad? El resplandor de Dios. Pero si hay alguno que todavía no cree, que necesita un versículo como más exacto, y esto no lo digo sarcásticamente, sino porque no todos hemos estudiado mucho las escrituras, no todos van a comprender, ¿verdad? Cada cual va recibiendo la luz poco a poco, ¿verdad? Hay cosas que yo no sé, y yo por medio de relacionarme con un hermano, yo digo, wow, yo nunca había visto eso así, es algo yo no comprendía eso, wow. ¿Tú entiendes cómo es? Todos
recibimos sabiduría y recibimos algún glimpse, ¿verdad?, de la verdad, y podemos ayudarnos al otro. Miren esto, para los que necesitan un versículo más exacto, que diga que sí, que Cristo, ¿qué es lo que te debe decir el versículo? Que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que debe decir. Clarito, clarito, sí. Vamos a Romanos. Romanos, el versículo 3. Romanos 8, 3. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley. Oigan esto. Ahorita en la clase de escuela sabática estábamos hablando de la ley. Mira lo que dice: porque lo que era imposible, tengo la lengua en bolilla. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es imposible para la ley? Salvarnos. La ley no puede salvar. Ok, lo entendemos, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Está claro? ¿Ah? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Esto nos dice que esta es una prueba indubitable, una prueba que no se puede dudar de ella, sólida. Esto es una prueba sólida, ¿ok? Dice que lo envió a su Hijo en carne de sangre, en carne semejante a pecado, ¿verdad? Y lo otro que dice, y esto es bien importante, y que venció en esa carne. Gloria a Dios. ¿Lo disfrutaron? Tremendo. No solamente te dice que lo envió en carne de pecado, sino que dice, y condenó el pecado estando en esa carne. Eso es lo mismo que le espera de nosotros. Vamos a entrar ahorita a Apocalipsis, porque eso es lo mismo que le espera de nosotros. Pero el enemigo no quiere que tú y yo sepamos esto. El enemigo quiere que tú y yo sigamos una rutina, una forma de religión, que nosotros nos reunamos, que tengamos sociales, que hablemos un poquitito de la palabra, pero que no haya ningún verdadero cambio. ¿No entiendes? Y que no te preocupes, que la sangre de Cristo te va a limpiar todo eso al último. O la sangre de Cristo te perdona, tú sabes. Cristo te va a perdonar, así tú crucificas a Cristo con tu vida. Interesante, ¿verdad? Cristo te va a perdonar, así tú sigas robando, sigas adulterando. Ese es el Cristo que está metido dentro de las iglesias, mis hermanos. Y entonces el Señor manda este mensaje para su pueblo. Y este pueblo, yo lo creo de corazón, que es la iglesia adventista del séptimo día. Yo amo en mi iglesia. Ustedes deben de saber lo mismo que el Señor me ha revelado a mí, que nosotros tenemos que vencer el pecado, que pronto nos vamos a ver cara a cara con uno que es santo, y que en su presencia no puede haber filth, no puede haber engaño, no puede haber maldad. Es hora de que la iglesia comprenda esto, y Él viene pronto. Pero también Él viene pronto si tú estiras la pata. No espere verlo en gloria, ¿verdad? ¿Ah? Porque si esperando en una de esas, te va. Él quiere que nosotros día tras día tratemos de alcanzar la perfección de carácter. Hay una cita que yo no tengo, pero dice lo siguiente, parecido a esto. Dice que el Señor está esperando que Él se manifieste en su iglesia. Y después la cita dice que la iglesia refleje su carácter para Él llevársela. Él se la quiere llevar. Pero la iglesia tiene que reflejar su carácter. La iglesia tiene que vivir la vida de Cristo. La iglesia tiene que andar como Cristo andó, trabajar como Cristo trabajó, orar como Cristo oró,
buscara las almas como Cristo las buscó. He conocido gente que me dice que no, que eso le tocaba a Cristo nada más. Hello. A todo discípulo, el representante de Cristo, tiene que hacer lo mismo. Ahora, con esto que conocemos, podemos ir a 2 de Corintios 5:21. Y ahora vamos a tener una comprensión más clara de lo que significa este versículo. Esto es 2 de Corintios 5:21. ¿Lo tienen? Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Se refiere a Dios. Por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por medio de Cristo somos ¿qué? Alcanzamos la justicia. Somos hechos justicia de Dios. Pero mira lo que dice. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿En qué forma fue que lo hizo pecado? Miren, mis hermanos. Y esto aparece, te voy a decir primero, él lo hizo pecado cuando asumió nuestra naturaleza pecaminosa. Acuérdense que aquel que no conoció pecado, ¿notan eso? No hubo relación nunca de Cristo con el pecado. Pero entonces, ¿qué hace Dios? El Padre, y esto lo dice en Hebreos 5, no, en Hebreos no era 5, era 10, 10:5, que el Padre le hizo un cuerpo, dice ahí. ¿Ok? Lo hizo pecado cuando Él tuvo que asumir nuestra naturaleza pecaminosa. Así fue que Cristo llegó a ser pecado por nosotros. Cristo tuvo que asumir una naturaleza como nosotros. Cuando Cristo hizo eso, se convirtió en nuestro hermano mayor. Cuando se hizo carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, ¿verdad? Se cumplió esto. Llegó a ser pecado por nosotros. La otra manera que llegó a ser pecado, y esta es la que conocemos nosotros, ¿verdad? Y esto aparece en Primera de Pedro 2:24. Que quiera lo puede leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está. Cristo se volvió pecado por nosotros cuando asumió nuestra naturaleza pecaminosa y cuando nuestros pecados fueron sobre Él. Cuando nuestros pecados fueron sobre Él. Ahí el Señor se volvió pecado por nosotros. Y entonces vamos a buscar en Primera de Pedro 2:21.
Sí, Primera de Pedro 2, 21. Porque ahí nos enseña que a pesar de esto, Él no pecó. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay que leer el 22. Inmediatamente que lean el 22. Wow, ¿viste? Cristo tenía un cuerpo como nosotros, pero dice la palabra que Él no pecó, ni se halló engaño en su boca. Y qué interesante, porque es lo mismo que el Apocalipsis dice acerca de los 144,000, que dice que no, ¿qué? No había engaño en su boca, y estaban delante del trono de Dios sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Perfectos. Nosotros hemos oído muchas veces mencionar, Cristo viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Lo que tenemos que hacer es aplicarles un traje. Un traje que no tiene manchas, que no tiene arrugas, es un traje perfecto. Está disponible, ¿verdad? Para si queremos salir a alguna fiesta o algo así, ¿no entiendes? Está apto, está idóneo, ready, si eres americano, ¿no entiendes? Está ready para que tú le metas mano, te pongas ese traje y salga, ¿no es cierto? Cristo quiere que nosotros tengamos un carácter que esté ready. Cristo quiere que tengamos un carácter sin mancha ni arruga. Y yo le voy a decir ahora, mientras más se acerque el fin, más difícil va a ser esto. Vamos a tener muchos incrédulos alrededor de nosotros diciéndonos que la perfección de carácter no se puede alcanzar, que estos se creen más santos que nadie. A todo eso tenemos que ignorar nosotros y prepararnos todos los días. Todos los días tenemos que embellecer nuestro carácter con los atributos de Cristo. A los que hagan eso, Él nos va a dar el poder. Alguna gente se preocupa mucho porque yo me conozco a mí mismo. No se trata de conocerte a ti mismo, se trata de conocerlo a Él. Se trata de conocer al que santifica. Se trata de conocer al que tiene poder para mantenernos sin caída. Al que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se trata de conocer a ese. Y ese, a medida que nosotros pasemos mucho tiempo con Él, a medida que Él llegue a ser lo más importante en nuestra vida, Él va a revelar ese carácter y lo va a poner dentro de nosotros. Ese amor que nos hace falta por las almas que no tenemos, para ir a buscar, Él lo va a poner dentro de nosotros. Ese amor que tú no tienes ni que yo tengo cuando un hermano es difícil de carácter y nos ofende. Y se nos hace difícil perdonar. Pasando tiempo con este Señor, con nuestro Señor, con el único Señor que nos puede dar la victoria, es que nosotros vamos a ser transformados y vamos a alcanzar la victoria. Y llegaremos a reflejar su carácter porque Él lo ha prometido. Nada más que por eso, tenemos que creer. Esto es un asunto de fe. Tenemos que creer que el que prometió es capaz de cumplirlo. ¿Cierto, verdad? Él va a hacer que cambiemos, pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que relacionarnos con Él. El Señor tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Por eso era que Cristo decía que hacer la voluntad de Dios era lo más importante para Él. Esa era su comida y su bebida. ¿Verdad? Cuando nuestra comida y nuestra bebida se hace la voluntad de Dios, eso va a ser maravilloso. Porque Dios va a tener una iglesia que va a brillar de una manera que va a iluminar el mundo entero, como dice la palabra. No va a haber rincón que el Señor no ilumine. Pero para Él tener eso necesita un pueblo iluminado, necesita un pueblo que por experiencia propia sepa lo que es pasar tiempo con Cristo, sepa lo que es conocer a Cristo, sepa lo que es sacrificarse como Cristo, sepa lo que es resistirse como Cristo. Cuando veas algo que te atrae, algún mal hábito, lo que sea, no, en el nombre del Señor, reprenderlo inmediatamente, o orar y reprenderlo. Someteos a mí, ¿verdad? Y el diablo huirá. Tenemos que primero someternos a Dios para que nos dé el poder para resistir.
Yo lo he probado. Cuando mi esposa y yo hemos entrado a un restaurante, y yo le digo, va a haber que orar porque yo tengo unas ganas de comer carne. Ese pollito se ve. Ese olor es un olor que tú te elevas. Y yo le digo, vamos a orar, nena, porque yo no quiero hacer eso. No, yo quiero ir mejorando, ¿verdad? Y nosotros sabemos, yo quiero que ustedes sepan, porque hay personas que piensan que este asunto es asunto de dieta. Este asunto no es de dieta. La reforma pro salud tiene una parte bien importante en el plan de salvación. Dice la sierva del Señor que la reforma pro salud va vinculada al mensaje de los 3 ángeles, como la mano va vinculada al brazo. ¿Entienden? Tiene un significado más allá de lo que nosotros pensamos, y es para salvación. Todas las disciplinas del Señor tienen el propósito de cambiar nuestro carácter, de fortalecernos para contra la tentación, para que cuando veamos algo digamos no, en el nombre del Señor. No pensemos que es que el Señor nos está privando. No, es la disciplina de Dios, y sin disciplina no hay nada. Necesitamos disciplina. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. El Señor espera que venzamos, dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El versículo destaca que debemos vencer. Si nos olvidamos un poquitito del trono y todo ese detalle ahí, el versículo nos enseña que debemos vencer como Él venció. ¿Y cómo fue que el Señor venció? We must start con la naturaleza. El Señor venció la naturaleza pecaminosa. No permitió que esta naturaleza pecaminosa, ni siquiera en pensamiento, porque vivió tan conectado al Padre y buscaba al Padre tanto, y lo primero era la obra del Padre. Eso nos enseña algo. Si nosotros queremos vencer, no podemos tener miles de metas. La meta más importante es hacer la obra del Padre, buscar a Dios. Esa debe ser la que consuma la que permee nuestra mente completa. Ese debe ser lo primero que nosotros pensemos, lo segundo y lo tercero. Dice la sierva del Señor en un libro que yo estaba leyendo, que los que van a ser salvos tienen al cielo en su corazón. Anhelan tanto la salvación, anhelan tanto estar con Cristo, que dice que lo único que piensan es what they have in their heart is heaven. Only heaven. They want to be with God. They want to be with the angels. They want to go back to their home. ¿Verdad? Como decimos algunas veces. Ese es nuestro hogar, el hogar de los cristianos. Ese no es este. Aquí nos estamos preparando para ir allá. Pero yo te puedo decir algo. Hay que prepararse primero aquí para después ir allá. O sea, la batalla hay que ganarla acá. El pecado hay que vencerlo acá. Y una vez que lo venzamos, y podemos, porque Dios ha dicho que Él nos va a dar lo que necesitamos para vencer. Una vez que lo venzamos acá, vamos a poder trasladarnos allá para la gloria del Señor. Así que Él dice que debemos vencer como Él venció. Miren, en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué es este asunto de lavar las ropas? ¿Será que el Señor tiene un laundry? ¿Verdad? ¿Qué será este asunto de lavar las ropas? What is he talking about? ¿Qué es esto? Yo encontré esta cita del Espíritu de Profecía. Y el título es: Cristo dice de los vencedores. Y dice lo siguiente: no borraré su nombre del libro de la vida. Los nombres de todos los que alguna vez
se entregaron a Dios, están escritos en el libro de la vida y sus caracteres están desfilando ahora delante de Él. Todo aquel que aceptó a Cristo está en el libro de la vida y los caracteres de nuestra vida, cómo somos, etcétera, etcétera, está desfilando ante los ojos del Santo. Dice, sus caracteres están desfilando ahora delante de Él. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral. Están observando el desarrollo del carácter en aquellos que ahora viven, para ver si sus nombres pueden ser conservados en el libro de la vida. Se nos concede un tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter. Ahora entiendo qué son las ropas. Se nos concede un tiempo de gracia, ¿qué día? Para ver si limpiamos el carácter. Esa es la ropa que está hablando ahí. Interesante, ¿verdad? Ok, déjame continuar. Se nos concede un tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Así que se blanquece. Porque todo el mundo dice, no, la sangre del Cordero me va a limpiar, la sangre del Cordero no te va a limpiar si tú no colaboras con el Cordero en limpiar tu carácter. No. La sangre del Cordero no te va a limpiar a menos que tú colabores con Dios en limpiar tu carácter. Dios no hace nada sin la colaboración del hombre. El hombre debe ser un colaborador con Dios, o no va a haber nada. No veremos nunca el nuevo mundo que es triste estar tanto tiempo en la iglesia y que no veamos esa santa ciudad, que no veamos a aquel que murió por nosotros, que no veamos a nuestros padres, que si tuvimos una madre o un padre que murió, que no lo veamos. Eso es triste. Tenemos que comprender que si queremos verlos algún día, debemos lavar nuestras ropas. Y ahora la sierva del Señor pregunta, ¿quién está haciendo esta obra? ¿Quién se está separando del pecado y del egoísmo? Y dice el libro ahí, pero yo no sé cuál libro es ese. Tiene HS y es la página 138. No sé qué libro es ese. Pero ahí se los dejo para que lo anoten si quieren. Ahora les voy a presentar un versículo que muestra que Cristo luchó por no caer en pecado. Cristo luchó por no caer en pecado y prueba que era humano como nosotros. Ese versículo. Esto se encuentra en Hebreos. Muchas citas de Hebreos. Hebreos 4, 7. Hebreos 4, 7. Y este versículo está muy, muy interesante. Porque muestra que Cristo tuvo que struggle. Cristo tuvo que luchar con la carne. Igual que nosotros tenemos que luchar y no dejarnos ser vencidos por la carne. Hebreos 4, 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, se refiere a Dios, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que él oraba con lágrimas y ruego al que podía librarlo de la muerte. ¿Qué se refiere a este versículo? Cuando tú vas a Romanos 6,
Romanos 6, y no, creo que es el 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo le estaba rogando al Padre que lo librara de la muerte. En otras palabras, Cristo le estaba rogando al Padre que lo librara de pecado. Por eso es que menciona que oraba con súplicas y ruego y llanto y clamor, porque no quería caer en pecado. Por eso era que pasaban noches enteras orando. Cristo tuvo que struggle, tuvo que luchar con la carne, pero alabado sea el nombre del Señor que venció. Y como venció, su victoria es nuestra. Como Él venció, Él puede hacernos vencer. Aquí hay una cita que yo quiero leerles. Y con esto terminamos. Vamos a leer esta cita. Si no. Ajá. Esta cita es manuscrito 21 del 1895. Y dice lo siguiente: Cristo se encontró con el hombre como hombre. Es el título. Dice, Cristo dejó los atrios reales del cielo y vino a nuestro mundo para representar el carácter de su Padre. Y de esa manera ayudar a la humanidad para que volviera a ser leal. La imagen de Satanás estaba sobre los hombres y Cristo vino para poder proporcionarles poder moral y suficiencia. Vino como un niño desvalido. ¿Lo están notando? Lo que digo, vino como un niño desvalido que llevaba la humanidad que nosotros mismos llevamos. ¿Cristo tuvo qué? La humanidad que nosotros mismos llevamos. Interesante. Cristo tuvo la misma humanidad que nosotros tenemos. Y entonces ahora sigue con el versículo que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. No podía venir en la forma de un ángel, pues a menos que se encontrara con el hombre, como el hombre, y testificara mediante su relación con Dios que no había sido dado poder divino en forma diferente a como nos es dado a nosotros, no podía ser un ejemplo. Si Cristo viene y vence, pero tiene un cuerpo como ustedes saben que hay un vestido que es a prueba de bala. Supongamos que Cristo tenía un vestido a prueba de tentación. Qué lindo. Y entonces él viene y me dice, vence. No podía ser de esa manera. Cristo venció teniendo un cuerpo como nosotros. Y lo hizo para que tú y yo pudiéramos comprender que podemos vencer. Dice, vino en humanidad para que el más humilde sobre la tierra no pudiera tener ninguna excusa por causa de su pobreza o su ignorancia y dijera, estas cosas me impiden obedecer la ley de Jehová. Cristo revistió su divinidad con humanidad para que la humanidad pudiera aproximarse a la humanidad, para que Él pudiera vivir con la humanidad y llevar todas las pruebas y aflicciones del hombre. Cristo vino para llevar todas nuestras pruebas y aflicciones, para relacionarse con el hombre, para llegar a ser uno con el hombre, para llegar a comprender el hombre y para ayudar al hombre cuando fuera tentado. Venciendo la tentación, Él podía entonces ayudarnos a vencer. Como dije, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, lo que le estábamos diciendo, en la humanidad comprendió todas las tentaciones que sobrevendrían al hombre.
fue así en su mano como Él pudo comprender el ser humano. Se hizo humano, pasó por lo que pasa el ser humano, fue tentado como es tentado el ser humano, y entonces comprende cómo somos nosotros, comprende nuestras debilidades y sabe cómo ayudarnos. Ojalá que el Señor nos bendiga en esta mañana. Ojalá que nosotros comprendamos que Cristo quiere que tú y yo venzamos todo defecto de carácter, todo pecado, y que lo podemos lograr porque allá en el cielo tenemos a nuestro hermano mayor que nos representa y que nos va a dar el poder para hacerlo, porque el que ha prometido es fiel y lo hará. Que el Señor les bendiga.